Hola, ¿cómo están? Buen día. Les había quedado debiendo una clase introductoria a la materia que les va a ayudar en algunos aspectos para poder completar la lectura que están haciendo. Así que bueno, comencemos. El primer tema que vamos a abordar en la cátedra relacionado a la primera unidad se llama la sociedad organizacional. La sociedad organizacional, en tanto, es una idea que ustedes van a encontrar en varios autores que trabajan comunicación de las organizaciones, pero también psicología social, ciencias de la administración. Son ideas que compartimos en las ciencias sociales y en otras que tienen que ver con la idea de que la sociedad está integrada por organizaciones. A eso se refiere la idea de, o el concepto de sociedad organizacional. Sociedad organizacional, ¿por qué? Sociedad organizacional porque básicamente, no solamente porque está compuesta por organizaciones, sino también porque es una idea que busca volver consciente en nosotros el hecho de que estamos atravesados por organizaciones, de que nuestra vida está de alguna manera también atravesada por organizaciones, en tanto las organizaciones son las que colaboran con nuestros primeros pasos con relación a la identidad. Por ejemplo, hay un registro civil que es el que avala que nacemos en efecto, y situaciones así a lo largo de la vida, ¿no? Hay una organización que nos recibe como la escuela, hay una organización como la escuela que nos prepara además para la organización laboral en la que vayamos a ir a desempeñarnos, o la organización de otros niveles educativos donde nos vamos a profesionalizar, como en este caso, como en la universidad. Entonces tenemos ahí situaciones en las cuales las organizaciones median todo el tiempo el proceso de la vida y situaciones y momentos de la vida. Por tanto, nuestra sociedad está compuesta por organizaciones, pero nuestra vida también está atravesada por estas organizaciones. Hablábamos en la primera clase, cuando nos encontramos, nos conocimos, una de las alumnas, de las estudiantes que hablaba, creo que era Cristina, que señalaba que qué importante es en el ámbito barrial, por ejemplo, el club deportivo o las organizaciones que están mediando los territorios donde nosotros pasamos nuestra vida cotidiana. Y eso es así, las organizaciones están, funcionan, y lo que van a decir los autores, las organizaciones nos producen y nosotros las producimos. Ahora bien, las organizaciones, hablamos solamente de las organizaciones actuales. Esta sociedad organizacional es una sociedad moderna exclusivamente, o en otras edades del desarrollo de la vida humana también funcionó de alguna forma la acción colectiva. Es una pregunta interesante y que quizá ya tenga respuesta, y la respuesta sea bastante fácil, y es el hecho de pensar que también en otras edades y en otros momentos de la vida humana la acción colectiva fue central. Central en tanto estratégica para la supervivencia y para la relación con nuestros contextos. De esa manera, también en la historia de la humanidad existieron organizaciones complejas, ¿no? La forma de acción colectiva no siempre fue sencilla o simple o espontánea, sino que también necesitó de complejos niveles de organización, como por ejemplo el ejército romano, que si ustedes investigan, indagan en internet, van a encontrar que tenía, por ejemplo, en sus niveles de formación y en sus niveles de ingreso y de ascenso y en las modalidades para constituirse un soldado de una legión o de otra, había, o de distintos niveles y jerarquías, había como como un procedimiento que había que seguir y cumplir y hacer carrera, digamos. O sea que esto de hacer carrera o tener un currículum determinado en una organización
tan cercano a nosotros como nos podría parecer. Así que bueno, recuerden, las acciones colectivas y estratégicas están vinculadas a la posibilidad de organizar, de tener una forma organizativa que nos permita la acción colectiva. Entonces, en la actualidad nosotros podemos ver que nuestra sociedad sigue siendo organizacional, que sigue necesitando de la acción colectiva, de los esfuerzos conjuntos, y en ese sentido el concepto de sociedad organizacional, bueno, se vincula específicamente a la acción de la vida cotidiana, como yo les decía, pero también de todas aquellas organizaciones que intervienen en nuestros días, durante el día. Por ejemplo, nos levantamos y nos hacemos un café, bueno, hubo una organización empresarial posiblemente que haya gestionado que ese café fuera sembrado, cosechado, otra organización que se encargó del transporte, otra organización que construyó la taza con la cual yo estoy sirviéndome ese café. Luego vengo, me acerco, prendo la computadora, leo los diarios, hay unas organizaciones que se encargan de, sobre todo en estas épocas de crisis sanitaria, en nuestro caso, de informarnos, de mantenernos alertas, de saber qué pasa en el mundo, esto que se llamaría la necesidad de orientación. Pero bueno, después de que leo los medios en este marco de cuarentena, también estamos escuchando música y hay una organización que la produce, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? O estamos leyendo un libro, o una organización que se encargó de conseguir el papel, y otra organización que se encargó de la edición, ¿sí? Tenemos ahí en todos los productos los objetos, y sobre todo las necesidades sociales, recuerden eso, aparecen organizaciones mediando y trabajando en pos de que podamos cubrir esas necesidades. Bueno, lo que van a señalar los autores es lo que ustedes están viendo aquí en el Power, y es la idea de que vivimos, nos educamos, jugamos, trabajamos, servimos, todo el día es transcurrir por las organizaciones. Pero también en esta idea de las formas organizativas de la sociedad, vimos cómo un individuo conforma grupos, los grupos conforman organizaciones, las organizaciones hacen esta sociedad que yo les estoy presentando, que es nuestra sociedad y que en realidad puede verse, puede observarse a través de las organizaciones que la componen. Lo que van a decir los autores en este caso es que la sociedad que tenemos es el resultado de las organizaciones que la sustentan. Básicamente, las organizaciones que tenemos son las que conforman esta sociedad que vivimos. Pero como vemos que hay otras formas de organización, dentro de las organizaciones podemos decir que nosotros conformamos grupos que conforman las organizaciones que a su vez constituyen nuestra sociedad. Entonces, estas ideas de inclusión también nos permiten ver cómo las organizaciones nos producen y nosotros agrupados, colectivamente, pero también con nuestros aportes individuales, con nuestros deseos individuales, con nuestras luchas individuales, con nuestras formas de ser, digamos, también colaboramos en la conformación de estas organizaciones. Ahora bien, yo también les quería comentar y presentar que las organizaciones, o esta sociedad organizacional, no ha sido solamente objeto de estudio de la comunicación, sino que también ha sido objeto de estudio de otras disciplinas, ¿sí? Que no solamente son de las ciencias sociales. Y en este caso tenemos, bueno, aportes de la sociología, de la psicología social, tenemos también lecturas de algunos autores con relación a cómo diseñar una organización, por ejemplo, desde la ingeniería, lo están viendo en el caso de Fayol, ¿no? De Taylor, y de
todos aquellos autores que aportaron desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, en el caso de Weber, que es el que crea ese modelo ideal, conceptual, para un Estado, para una organización administrativa, vemos que aparece ese aporte que hace Weber mayormente, bueno, desde la sociología como sociólogo, pero también vemos a Taylor desde la economía, vemos a Fayol desde la ingeniería, vemos a Mayo, a Elton Mayo desde la psicología, vamos viendo cómo desde diferentes disciplinas se va haciendo este aporte para poder estudiar específicamente a las organizaciones. Luego, desde los aportes críticos, que también vamos a revisar ahora, van a ver cómo han habido aportes desde, por ejemplo, la antropología, o las ciencias de la comunicación, las ciencias de la administración, y todo este conjunto de miradas o lecturas sobre los diseños de las organizaciones, es decir, cómo van a ser las organizaciones del siglo pasado, en este aporte, y cómo iban a funcionar, y cómo iban a coordinar sus distintas partes para poder lograr sus objetivos, bueno, vemos que todas estas disciplinas tuvieron algo que decir, y tuvieron algo que aportar. De esas fuentes de conocimiento, de esos modos de producción de conocimiento, en las que algunas comparten métodos y otras no, en las que algunas tuvieron aproximaciones más teóricas que metodológicas, vemos que también hay antecedentes en términos de matrices teóricas. Esas matrices teóricas, como ustedes pudieron ver en el seminario del ingresante, están vinculadas a la epistemología de las ciencias y podemos hacer una síntesis. Esto es a modo de síntesis, es decir, bueno, podemos pensar en tres principales, más alguna otra que hace aportes más recientes, pero podemos decir que las matrices teóricas en las que esas disciplinas tienen fuentes, ¿sí?, para la construcción de conocimiento, para pronunciarse acerca de las organizaciones, se pueden concentrar en empíricas, en críticas y en interpretativas. Las empíricas, básicamente, ustedes las van a reconocer en esta lectura que están haciendo de Krebs, donde se presenta a la organización como una máquina. ¿Qué implica que la organización sea vista como una máquina en el contexto de la era de la industria y en el contexto del auge de la fábrica como una organización a investigar y a estudiar y a diseñar y a modificar y a moldear para que logre sus objetivos? Bueno, implica en tanto que, bueno, por ejemplo, si una máquina tiene partes, esas partes, si no funcionan, pueden ser fácilmente sustituidas, entonces, si un trabajador no cumple con la tarea que le fue asignada, tranquilamente se puede buscar otro que lo haga. Eso es lo que está implicando ahí el hecho de que sea una máquina. Lo cual ustedes dirán, bueno, ¿tiene solamente ese rincón negativo o esa mirada negativa acerca de la organización? No, no necesariamente. Lo que está, la posibilidad de intercambiar esta parte de la máquina para que la máquina siga funcionando en pos de sus objetivos, nos habla de que en realidad se van a priorizar los objetivos colectivos, se va a dejar en un segundo lugar los objetivos o los intereses del individuo, ¿no? Recuerdan esa forma organización, individuo, grupo, organización. La organización va a priorizar su propia finalidad o su propio objetivo, dejando en un segundo plano el objetivo del individuo, y lo que va a hacer básicamente es seguir su camino, ¿no?, para lograr ese objetivo. Ahora, no es negativo en el sentido en el que está buscando efectividad, ¿no?, está buscando productividad, está buscando lograr aquello que la fábrica necesitaba lograr en el contexto del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX. Ahora, el debate que van a leer en Krebs precisamente presenta eso, ¿no?, los intereses colectivos versus los intereses individuales. Pero más allá de eso, bueno, también van a encontrar dentro de los enfoques empíricos al sistémico de la contingencia o el enfoque sistémico, que consiste básicamente en pensar
a la organización como un organismo vivo, desde un aporte de la biología también. De hecho, hay un autor que se llama Maturana, que básicamente él toma un montón de análisis y de propuestas desde la biología para pensar las organizaciones. El enfoque sistémico lo que va a hacer es proponer que la organización es un organismo vivo y por tanto eh, tiene procesos de autopoiesis, de auto cerrarse en sí mismo para protegerse y lograr la supervivencia, aunque esto no implica que esté absolutamente cerrado a su contexto. Entonces, esas propuestas, tanto del enfoque mecánico como sistémico, se llaman empíricas, ¿no? Porque están pensando, bueno, en el logro, en la obtención, en principio, y en primer lugar, en el caso del sistémico de la contingencia, en una célula, y lo que la célula tiene que hacer para sobrevivir. Por tanto, esa subsistencia es el principal objetivo, y los sujetos en ese contexto tienen que ajustar sus intereses, sus deseos, sus propósitos individuales al deseo colectivo. En este caso, bueno, también surgen de manera posterior algunas posiciones críticas que tienen que ver con otras formas de abordaje, otras formas de investigar y de ver y de leer la actividad en la organización. Tienen que ver también con otras formas metodológicas de construcción de esos esquemas teóricos para pensar a las organizaciones, como el constructivismo, y también, bueno, nos aportan tanto la perspectiva crítica como la perspectiva interpretativa, una posición con relación al poder en la organización. En el caso de los primeros enfoques o de la corriente empírica, lo que va a pasar es que no va a haber un cuestionamiento directo sobre cómo son las formas administrativas del poder en la organización, es decir, eh, eh, quién es el que diseña las partes de la máquina, en todo caso, ¿no? Pero en este caso, en los posicionamientos críticos e interpretativos va a haber una lectura con relación a, por ejemplo, algunos de los temas que trabajan estas líneas tienen que ver con cómo son las formas de participación en la organización, y si la organización potencia esas formas de participación de quienes la integran. Y digo, no participación solamente, por ejemplo, desde la comunicación en términos de que todos sepamos qué está pasando en la organización, sino quizá también desde un lugar de toma de decisiones, ¿no? Bueno, las corrientes críticas van a tener una mirada marxista sobre las dinámicas y neomarxista, con algunas aplicaciones interesantes con relación a por ejemplo, los grupos de poder que existen dentro de las organizaciones. También van a haber otras miradas interpretativas que pueden complementarse y que hacen aportes específicos con relación a la organización y su contexto, o la organización y sus desafíos de acuerdo a las problemáticas contextuales o a las problemáticas del momento. Y después van a tener, por ejemplo, enfoques como el feminismo, que van a pensar situaciones concretas como cuáles son los lugares que las mujeres ocupamos en las organizaciones, y cuáles son los lugares que los hombres ocupan en las mismas organizaciones, y cómo se dan las trayectorias individuales y grupales para el alcance de determinados tipos de puestos y cargos que muchas veces están vedados para nosotras las mujeres. Entonces, van a ver cómo hay diferentes problemáticas, diferentes abordajes, en síntesis, y diferentes modos, desde las perspectivas y de las matrices teóricas que generan estas perspectivas, diferentes modos de concebir y de pensar a la organización. También lo que tengo que comentarles es que las empíricas son las primeras. Entonces, ustedes van a ver cómo, aunque todavía persisten algunas problemáticas que traen a la luz en las organizaciones, las corrientes empíricas, los modos de abordaje van a cambiar, porque digamos que las empíricas son las primeras que se discuten, o las primeras miradas para el diseño organizacional, y luego se complementan con otras como las críticas o las interpretativas o específicas, o algunas que son específicas para pensar los problemas de la organización.
Entonces, bueno, esto yo se los presento, ustedes no se lo van a tener que saber de memoria, ni saber en qué consiste cada una de estas corrientes, pero está bueno que vayan pensándolo, que lo vayan teniendo en cuenta, porque en algún momento les va a servir esta reflexión con relación, por ejemplo, a las corrientes empíricas en términos de que cuál es la mirada que tienen, o por qué no problematizan algunas situaciones vinculadas al poder, o a los grupos, o a las formas de organización y de gobierno de la organización, en contraposición a otras posturas críticas o interpretativas que lo que van a hacer es querer básicamente explicar lo que pasa dentro de la organización a partir de lo que tienen en su contexto. Entonces ustedes ahí van a ver y van a recordar y van a poder hacer un análisis que va más allá de la situación específica que van a ver en la organización y que los va a ayudar también a suscitar reflexiones en ese sentido. Luego yo quería mostrarles un cuadro que es el mismo cuadro de recién, pero que incluye, como ustedes van a ver, una columna más donde aparece el modelo comunicacional que se desprende de cada una de las matrices teóricas, de las perspectivas, de los modos de mirar a la organización, desde la teoría, desde los estudios organizacionales, y los modelos comunicacionales que se presentaban en las organizaciones que estos modelos y perspectivas estaban mirando. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, van a leer en Krebs y en las situaciones que Krebs describe y en las miradas que tienen los autores que Krebs está presentando con relación a cómo diseñar una organización, que básicamente en esas organizaciones o en ese contexto la comunicación es lineal, primero que se diseña desde un lugar de administración, ¿sí? Es lineal, es formal, la comunicación, como en el caso de la película Tiempos Modernos, se posibilita cuando hay un problema específicamente vinculado a la producción, que es lo que a la organización le interesa, ¿sí? No es que hacen un té a la media tarde para poder compartir lo que le pasa a cada trabajador, por ejemplo, que podría ser otra forma de comunicación, o de que la fábrica suscitara otra forma de comunicación, casi que no los dejan tener un tiempo de recreación colectivo. Ustedes observen esas cosas, ¿no? Que vemos el pequeño fragmento y vemos en realidad mucho de lo que en la vida social de principios del siglo XX estaba pasando, ¿no? Y en los modos de concebir cómo tenía que ser la comunicación en la fábrica. Entonces ustedes ahí ven comunicación como variable que influye en la productividad en términos de que la comunicación tenía que apuntar a que la gente produjera más, produjese más y estuviese realmente concentrada en su tarea, a que no se saliera de lo que le correspondía, ¿sí? Y que pudiera cumplir de esa manera todas las jornadas, ¿sí? Las jornadas de trabajo. Entonces, después van a ver que de las miradas críticas e interpretativas se desprende otra situación u otro modelo comunicacional que va a pensar a la comunicación ya más como un proceso, ¿sí? No como situaciones concretas, fragmentadas, o situaciones normadas, eh, específicas, sino que va a concebir a la comunicación como un proceso de producción de sentido, es decir, como un proceso, una suma de situaciones comunicacionales en las cuales nosotros tenemos prácticas compartidas con determinadas valoraciones que significan determinadas cosas para nosotros y compartimos esos valores, ¿sí? Eso después, en la práctica, ustedes lo van a encontrar, y si quieren después hacemos unos ejercicios, en aquello que las organizaciones producen comunicacionalmente como los valores de la organización. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué ideas acerca de nuestra práctica compartimos? Y ustedes van a ver cómo en diseños comunicacionales más cercanos a nuestros días, las organizaciones ya directamente proponen valores que no tienen que ver exclusivamente con la producción, sino que van a tener que ver también con cuestiones más humanas, ¿no? Como por ejemplo, nuestro valor es la solidaridad, nuestro valor es difundir información para que todos estén informados, nuestro valor es llevar a los argentinos
de regreso a casa, ¿no? Por ejemplo, una aerolínea puede tener como valor traer a los argentinos de regreso a casa en un contexto de crisis, ¿no? Podría ser un valor para una aerolínea, de bandera sobre todo. Entonces, ustedes ven cómo ahí los modelos comunicacionales no están sueltos o no son espontáneos de cada idea que se le ocurrió a cada teórico, sino que aparecen unas matrices de pensamiento estrictamente vinculadas al momento en el que la ciencia está produciendo esas explicaciones y que después vienen fuentes teóricas que van a proponer analogías de la organización como una máquina, como un cuerpo, como un grupo social, como un colectivo, como lo que se quiera pensar a la organización, y que de ahí, de esa idea, de esa forma que tenemos de pensar a la organización, vamos a desprender también los principales lineamientos del plan comunicacional que tiene. Ahora bien, dos cosas más antes de cerrar este video. La primera es que me interesa decirles que en virtud de que hay varios aportes, como les vengo mostrando, para pensar a las organizaciones, para estudiarlas, a las organizaciones, entonces vamos a tener también diferentes modos de definirlas, distintas escuelas, distintas definiciones. Nosotros no nos vamos a pelear con ninguna escuela ni con ninguna definición. Lo que vamos a hacer es tomar de cada definición aquello que nos interesa para empezar a pensar y a reconocer a las organizaciones en nuestro contexto. Entonces, ¿qué vamos a ver? En principio, lo que propone Schlemenson, que es un autor que ustedes van a leer en el contexto de la unidad 1, que la organización es un sistema sociotécnico. Esto quiere decir que en algunos casos, en el caso de Schlemenson está pensando en las organizaciones empresariales, entonces pensar a la organización como un sistema que tiene que tener gente capacitada, ¿sí? Que tiene que conocer técnicamente las formas para poder cumplir con sus roles y con las actividades que la organización le va a proponer. Entonces, tenemos un sistema sociotécnico interpersonal, ¿sí? Que está intencionalmente creado para cumplir fines, ¿sí? Y que esos fines se constituyen con el tiempo en un proyecto concreto, ¿sí? Que lo que va a hacer es tratar de satisfacer necesidades de unos miembros internos y de una audiencia externa, ¿sí? Esas necesidades, nos va a decir otro autor que vamos a revisar, de manera ahora, dentro de un ratito, tiene que ver con que esas necesidades tienen que ser sociales, ¿sí? Básicamente. Entonces, autores que son referentes del enfoque sistémico, del que les hablaba recién, van a proponer además que las organizaciones son fenómenos lingüísticos. Son unidades que están construidas a partir de conversaciones, dicen ellos, que están basadas en la capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican entre sí. Esto implica, ¿sí? Que las conversaciones, van a decir los autores del enfoque sistémico, que las conversaciones apuntan a construir una organización que se hace a sí misma a diario, ¿sí? Por lo que hay que tomar decisiones que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano, por un lado, entonces tenemos las conversaciones para la acción, ¿sí? Y por otro lado tenemos actividades o intercambios a través del lenguaje que nos permiten también tener conversaciones para poder considerar la posibilidad de un futuro organizacional a través de lo que ellos van a llamar, en este segundo caso, las conversaciones para crear posibilidad. Esos dos tipos de conversaciones que proponen conceptualmente estos autores del enfoque sistémico, recuerdan el enfoque sistémico que veía a la organización como un organismo vivo, ¿sí? Dicen que esa comunicación entre las distintas partes de la organización, en principio, la van a hacer posible, pero también van a hacer posible un futuro o programar hacia dónde va a ir la organización en el cumplimiento de sus objetivos. Es súper interesante esta mirada, ¿sí? Porque bueno, justamente en el seno de esta posición teórica para pensar a las organizaciones o para saber qué es una organización,
ustedes van a encontrar el debate entre el deseo, el interés y aquello que moviliza a un individuo, a un sujeto en el contexto organizacional, versus el deseo colectivo o las metas que tiene la organización, ¿no? Ellos, además de presentar estos modelos de conversaciones y de explicar cómo es la forma en la cual la organización se abre o se cierra a sí misma para sobrevivir y tiene comunicación y tiene contacto hacia afuera y hacia adentro, van a ver cómo también lo que está en el seno de este modo de ver a la organización tiene que ver con cómo logramos que en una organización puedan priorizarse los intereses colectivos para obtener las metas deseadas, pero también las individuales. En un avance de las primeras miradas empíricas que ustedes veían o que van a ver en tiempos modernos, donde eso está totalmente perimido, ¿no? El interés individual, ustedes lo ven ahí en la escena de Chaplin, está totalmente perimido, él no tiene, pareciera que no tiene ningún derecho a siquiera usar de su propio tiempo en el contexto del horario de trabajo. Luego tenemos otras definiciones de organización, básicamente desde la psicología social. Vamos a ver este autor, que es un psicólogo social argentino, y también van a encontrar en el material de Krebs que están leyendo cómo la psicología sucede a los posicionamientos empíricos y empieza a pensar un poco en esta idea del interés individual, ¿sí? O de los valores que se generan en el contexto grupal y cómo hay una ruptura, ¿sí? Porque se empieza o se propone volver a pensar en lo humano en el contexto organizacional. Entonces ustedes ven que la psicología social ya desde aquel momento empieza a pensar en estas otras problemáticas que se van a suscitar y ya en un contexto mucho más cercano a nosotros, Schwarzenegger, que es un psicólogo social, propone que las organizaciones son unidades compuestas, ¿sí? Que tienen partes, componentes, que están comunicadas entre sí, eso lo podemos ver, como hay en la organización diferentes sectores, diferentes oficinas, diferentes roles y tareas que cumplen sus miembros y que deben trabajar coordinadamente para poder cumplir los objetivos de la organización. Pero también va a decir Schwarzenegger que las organizaciones son construcciones sociales. Y va a decir que, ¿por qué es una construcción social? Ustedes dirán, bueno, porque en realidad está integrada por un colectivo. Pero en realidad lo que está apuntando aquí Schwarzenegger es la idea de que la organización siempre es pensada por otro. La organización siempre es diseñada, propuesta por alguien inicialmente, y también estudiada e investigada, por tanto narrada, ¿sí? Por un observador que va a mirar algunos aspectos de esa organización y va a dejar afuera otros. Es súper interesante esta idea, la vamos a retomar en algún momento más adelante, porque justamente aquello que nosotros queramos mirar en términos comunicacionales de la organización es lo que vamos a trabajar después en nuestro plan comunicacional, o aquello que nosotros queramos mirar como un problema de la organización en el que la comunicación tiene parte, bueno, después lo vamos a ver, en realidad está dejando otros aspectos de la organización afuera, del modo en el que estemos mirando. Siempre depende de la mirada de quien vaya a participar, a colaborar, a tratar de mejorar algunos aspectos de la organización. Pero bueno, Schwarzenegger nos va a decir también que las organizaciones son establecimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para estudiarlas, como estamos empezando a hacer nosotros, vamos a ver que es difícil quizá identificarlas desde el inicio. Entonces, lo que va a proponer Schwarzenegger es que las organizaciones son establecimientos.
es fácil identificarlas si las pensamos como escuelas, fábricas, clubes deportivos, hospitales, sanatorios, centros culturales, medios de comunicación, algunos sectores, bueno, algunas partes del municipio, oficinas municipales. Lo que sí a mí me gustaría como aclarar y dejar acá claro es que, bueno, no es condición para constituirse como una organización tener un lugar físico. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos centros culturales. Vamos a ver que algunos centros culturales, sus edificios son lugares o sedes para la práctica de varias organizaciones. Así que bueno, eso es muy interesante también. Ahora, la última definición que les presento es de Chester Barnard. Ustedes se van a encontrar con Chester Barnard en la lectura del material que están ahora leyendo, el de Krebs, y van a ver que Barnard pertenece a la corriente de las relaciones humanas, ¿sí? Lo que después deriva en una corriente de recursos humanos, que es la que hasta ahora conocemos en nuestros días, y van a ver cómo Barnard ahí hace un aporte desde la definición de comunicación específico, porque va a decir que la comunicación es una condición de existencia de la organización. A ver, lo dice así. Una organización comienza a existir cuando existen personas capaces de comunicarse unas con otras, que están dispuestas a construir con acción para lograr un propósito común. Ahí me interesa que ustedes puedan leer de esta definición la idea de que la organización existe solo cuando quienes la integran o cuando quienes van a pensar su idea inicial o su proyecto inicial se pueden comunicar. Miren qué importante. Y qué sencillo pareciera también, ¿no? Todos nos podemos comunicar, todos nos comunicamos. La comunicación es inherente a la vida social, la comunicación es inherente a la cultura que nos atraviesa y que producimos también. Pero fíjense, o sea, quizá todos podemos comunicar. Quizá lo complicado es que todos podamos planificar esa comunicación que nosotros vamos a hacer, ¿no? Ese fenómeno comunicativo que es complejo, que tiene muchas formas en las cuales se expresa, ¿cómo hacemos para planificarlo? Bueno, Barnard ya desde los años 40 nos estaba diciendo pongan atención en la comunicación para pensar a la organización. Eso es lo que yo quisiera que ustedes recuerden. Y bueno, finalmente, en síntesis, ¿qué es una organización? Bueno, pensemos en un colectivo, ¿sí? Si bien hay autores que van a hablar de la familia como una organización, algo que está todavía en debate, ¿no? Algunos autores van a decir que sí, otros autores van a decir que no, que es un grupo, en realidad, lo que podemos pensar, o Slemenson va a proponer que una organización puede ser unipersonal, porque está pensando en cómo construir una empresa unipersonal y en cómo diseñar una empresa, entonces por eso hablar de que una organización puede ser, o una empresa puede ser unipersonal. Lo cierto es que después para poder cumplir con las tareas de esa empresa es muy probable que se necesite gente que cumpla o que conforme las diferentes partes de la organización y cumpla con sus actividades, ¿no? Con sus tareas, sus roles, con las que gestione, ¿sí? Que gestione, que administre. Entonces, bueno, más allá de eso, pensemos en la organización, ¿sí? Como primer punto, organización es un colectivo. Busquemos grupos, o sea, busquemos ámbitos donde hayan más de 4 personas trabajando, 3 o 4 personas o más, ¿sí? Recuerden que pueden haber, por ejemplo, empresas multinacionales que tienen más de 1000 empleados, así que pensemos en organizaciones un poco más complejas, ¿sí? o en formas organizativas un poco más complejas cuando hablemos de organización, aunque van a encontrar que algunas organizaciones tienen un solo referente o dos. Bueno, eso después lo vamos a debatir y lo vamos a discutir. Pero en principio pensemos a la organización como una iniciativa colectiva, ¿no? Que lo que va a buscar es satisfacer una necesidad social. Y ustedes van a decir, bueno, social no me refiero solamente a una necesidad social en términos de alimento, vivienda y vestido, sino que me refiero a una necesidad social en términos de cualquier necesidad que el colectivo humano requiera, que nuestra sociedad requiera para constituirse como tal. Así que, bueno,
este colectivo que va a constituirse para satisfacer una necesidad social, que puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro, bueno, va a mantener un compromiso, ¿sí?, que con el tiempo se va a transformar en un proyecto concreto. Puede ser también que tenga dónde funcionar la organización o no, que pueda estar funcionando en un edificio o no, pero lo que sí se va a cumplir en todos los casos es que esa organización va a tener una audiencia interna, ¿sí?, y también una audiencia externa. Va a tener miembros que se comunican entre sí y va a tener un contexto con el cual la organización se va a tener que vincular y relacionar para el cumplimiento de su tarea, de su propuesta, Entonces ahí vamos a ver cómo todos también somos parte de organizaciones y cómo, entonces, y en virtud de esto, como las organizaciones son parte de nuestra vida social, cómo nos producen y cómo nosotros con nuestras acciones individuales y colectivas las producimos. Bien, el último punto tiene que ver a una clasificación de las organizaciones que ustedes van a empezar a buscar y se van a ir encontrando y que les van a interesar y que les van a llamar la atención. Bueno, ¿cómo clasificar estas organizaciones? Yo les propongo que las clasifiquemos según su modo de administración, que es estatal, privada o de la sociedad civil. Pero a la vez también les propongo que piensen en otros aspectos y en otras formas en las cuales las organizaciones están siendo clasificadas, tanto por ámbitos gubernamentales, como otros tipos de ámbitos que trabajan con las organizaciones y buscan saber cuántas existen en el país y en la región e internacionales. ¿Cómo son esas clasificaciones? Por ejemplo, en Argentina nosotros sabemos que hay más de 100.000 organizaciones de la sociedad civil. No obstante, bueno, no todas cumplen con un marco legal como para saber, o con, por ejemplo, una personería jurídica como para saber en efecto cuántas son. Es difícil a veces conocer el número total de las organizaciones. Hay un registro en el CENOC, que es un organismo nacional, hay un registro que, bueno, ahí las agrupa primero que es voluntario el registro y las agrupa por provincia. Después eso lo vamos a mirar y lo vamos a revisar si quieren. Pero bueno, en principio las vamos a clasificar a las organizaciones como estatales, privadas y de la sociedad civil. Después vamos a ver, y eso nos va a interesar, ¿no? Esa clasificación, porque bueno, vamos a pensar en términos de cómo son los receptores de los planes comunicacionales o de la comunicación de la organización estatal, o a qué se apunta comunicar cuando mi organización es estatal, a qué se apunta comunicar cuando pertenezco a una organización privada, ¿sí? Privada con fin de lucro o sin fin de lucro es diferente, la idea o los propósitos, y qué quiero comunicar cuando estoy siendo parte de una organización de la sociedad civil o de una organización social. Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a cambiar nuestra mirada y nuestras formas de comunicarnos o de construir esos mensajes hacia los receptores, ¿no? Hacia quienes van a ser nuestros públicos. Y bueno, por otra parte tenemos las organizaciones según el modo de gobierno, empresariales, sociales, autogestivas, de gestión mixta o de administración mixta, como en el caso de las cooperativas. Y eso también lo vamos a revisar con las lecturas y los diferentes autores. Después tenemos organizaciones según denominación, y aquí hay un debate que se lo sintetizo en que hay una lectura de parte de las mismas organizaciones y algunos autores que las estudian con relación a que una organización no puede llamarse a partir de lo que no es. Entonces, no corresponde llamar a una organización que no es gubernamental, digamos. No sería correcto, yo me llamo Celina, que me dijeran en vez de Celina, que no soy Laura o que no soy Ana, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no soy? No es que uno se llama a partir de lo que no es, sino de lo que en realidad, cuál es su nombre, y en realidad todo lo que ese nombre o esa palabra o esa forma de llamar o denominar implica con relación a la identidad, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate ahí, una revisión de esas formas de denominación, sobre todo para la comunicación esto es importante. ¿Cómo llamamos, por ejemplo, a nuestros públicos, audiencias? ¿Cómo los vamos a llamar? Receptores,
el pueblo, nuestra población de referencia, ¿cómo vamos a llamar a esos que son, esos otros que son los que se van a comunicar y van a estar en diálogo con nuestra organización? Bueno, en este caso para las organizaciones funciona igual, o sea, llamarlas por lo que no son no corresponde, por tanto, y tercer sector, pareciera que hay un ordenamiento de importancia y quedan en tercer lugar, ¿no? Entonces, ellas proponen llamarse organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales. En el caso de organizaciones de base que están más vinculadas a las problemáticas del territorio, podríamos llamarlas también organizaciones sociales. Bueno, después otra forma de clasificar es según los objetivos, responsabilidad social, apoyo estatal, apoyo entre organizaciones, por ejemplo. El caso de la responsabilidad social, se lo sintetizo, es básicamente un tema muy importante dentro de la comunicación organizacional, porque, bueno, es probable que ustedes si trabajan en una empresa o trabajan en una en cualquier organización con fin de lucro tengan que trabajar en la idea de responsabilidad social como aquellas acciones o aquellos planes con los cuales la empresa contribuye con el territorio en el cual realiza sus actividades productivas. Entonces, bueno, ustedes van a ver que hay múltiples formas de responsabilidad social y es un tema que ustedes van a trabajar en el contexto, no de esta materia en específico, pero sí en el contexto de diseño y gestión de proyectos y también de comunicaciones integradas. Entonces, bueno, acá en los tipos de organización también podemos clasificarlas según su actividad. Entonces tenemos las más, acá aparecen en este cuadro las más visibles, ¿no? Las iglesias, las que tienen que ver con voluntariado como Cruz Roja, Rotarios, Leones, las vecinales, las organizaciones que están en el territorio, en el barrio, las educativas, culturales, las que tienen que ver con inmigrantes, las que tienen que ver con la universidad en particular, ¿no? Hay muchas formas de mirarlas y en este caso la clasificación corresponde a las actividades, los servicios y los productos que están realizando para la comunidad. Luego tenemos la posibilidad de clasificarlas según el grado de institucionalización, ¿sí? Según su marco legal, según cómo se constituyan legalmente como asociaciones, fundaciones, cooperativas, ¿sí? Como, bueno, centros autogestivos o como sea que se constituyan y que como tengan que llamarse luego para tener personería jurídica. Luego tienen como clasificación según finalidad económica, con o sin fin de lucro, que eso también es interesante tenerlo en cuenta cuando pensamos en un plan comunicacional. Según el tamaño, ¿sí? Hay empresas, hay pymes chiquitas que tienen menos de 125 empleados y después ustedes pueden encontrar empresas que tienen una sede central, pero que tienen, por ejemplo Google, que tiene una sede central, pero tiene muchas sedes en Latinoamérica y en Europa y en otros lugares, y que tiene prácticamente más de 1000 empleados. Y luego podemos clasificarlas por ámbito geográfico, ¿no? También, de acuerdo a si son locales, regionales, internacionales. Es importante que tengamos en cuenta cuando busquemos una organización, ¿sí? Si es internacional, si tiene sede en nuestro país, si tiene sede en nuestra provincia, si tiene sede en nuestra ciudad, pero por más que tenga una sede local, es importante pensar que también una organización internacional se rige de maneras diferentes a una que podría llegar a ser local y que está más vinculada a la realidad de la ciudad en la cual está participando, ¿no? O está realizando sus actividades. Y entonces, bueno, es importante tener en cuenta el ámbito geográfico porque al interior de las organizaciones, una organización internacional toma decisiones desde otros lugares, y eso es importante pensarlo, a diferencia de las que son nacionales, regionales o locales, que están pensando en otras problemáticas mucho más inmediatas y cercanas, ¿sí? Bueno, eso después lo vamos a ir viendo. Así que bueno, con esto termino el video. Espero que no se hayan aburrido. Recuerden que el miércoles nos encontramos y ahí pueden trasladarme preguntas tanto de esta presentación como de la lectura de Krebs, que es la que están realizando en este momento. Quienes hayan terminado de leer Krebs pueden leer Illus, que continúa
la mirada sobre las mismas organizaciones que está mirando Krebs, que es la fábrica, pero bueno, lo comenta desde una mirada más vinculada a los estudios culturales y feministas, a diferencia de Krebs, que lo está mirando o está contando cómo es la situación de la fábrica o cómo es el diseño de las primeras organizaciones del capitalismo del siglo XX, y cómo es esa relación entre ese diseño organizacional y sus formas de comunicación. Un poco lo que revisamos acá muy brevemente. Así que bueno, yo cierro en este momento esta presentación y bueno, estamos en contacto y espero que puedan trasladarnos algunas preguntas el día miércoles. Muchas gracias, nos vemos.